¿Qué te parece, amados, en este bello y hermoso momento adoramos al Rey con todo el corazón? Porque Él es digno de recibir toda gloria y todo honor. Pero antes de eso, vamos a orar juntos. Y vamos a pedirle al Señor que tome este momento y que lo haga suyo. Padre, reconocemos que la verdadera adoración no viene por un cántico, no viene por emoción, sino que es un lenguaje de tu espíritu a través de nosotros, que se conecta con el Espíritu de Dios, y por eso la Biblia lo describe como gemidos indecibles, lo describe como momentos sublimes y hermosos de conexión contigo, en la cual somos uno, Señor. Y eso es lo que quiero, Padre Santo, en esta noche. Quiero, Señor Jesús, que podamos disfrutar, Padre, de tu presencia, podamos disfrutar de tu amor, podamos disfrutar de tu gracia. Oh, te amamos, Jesús. Eres la luz que brilló en las tinieblas, abrió mis ojos, pude ver. Mi corazón adora tu hermosura, esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Eres el Rey grandemente exaltado, glorioso y eterno eres tú. El mundo que creaste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, oh, a postrarme, a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Oh,
amamos, te bendecimos, te honramos, asombroso, Rey de gloria, glorioso Salvador, hacedor de maravillas, majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz, majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz, al que vive, al que reina, al Cordero de Dios, mi vida yo daré. Tú eres santo, digno de adoración y gloria. Recibe, oh Señor, majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz, majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Oh, sharabababa, oh, rimamamamamama. Deja que su soberanía llene tu ansiedad. Deja que su soberanía llene tu tristeza, tu terror, tu miedo. Deja que su soberanía calme y traiga paz a tu corazón. Él es el príncipe de paz. Oh, sharabababa. Y cuando tú descansas en su soberanía, la paz de Dios te invade. Sharabarabababa. Majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz, majestuoso, Jesucristo, soberano príncipe de paz. Oh, príncipe de paz. Sharababababa. Oh, príncipe de paz. Dios bendiga a mis amados hermanos. Es un placer estar nuevamente ante ustedes para compartir la palabra del Señor. En esta ocasión quiero invitarles a que tomen sus Biblias en el libro de los Salmos, capítulo 51, versículo 10. Salmo, capítulo 51, versículo 10. Dice así la bendita palabra del Señor. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta tu palabra. Gracias, Señor,
porque tú siempre estás con nosotros, tú siempre estás preocupado por nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú quieres comunicarte con nosotros, tú quieres darnos esa palabra que cambie nuestras vidas, esa palabra que transforme nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia, que entregaste a tu propio Hijo para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque los pensamientos que tú tienes acerca de nosotros son pensamientos de bien, son pensamientos que incluyen nuestra salvación, son pensamientos que nos quieren dar vida eterna. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que seas el invitado especial hoy, aquí, en esta reunión, para que tú, Señor, tomes el control, Señor. Quita, Señor, de nuestras mentes toda distracción. Quita, Señor, todo aquello que nos aleje de lo que tú quieres comunicarnos en el día de hoy. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, estuve leyendo este pasaje en otra versión, en la versión NBI. Dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Y yo veo esta palabra firmeza, rectitud, son palabras sinónimas, ¿verdad? Firmeza, rectitud, inquebrantable, también viene siendo otra palabra sinónima. Y le damos gracias al Señor porque Él quiere crear en nosotros ese corazón, ¿verdad? Y sabemos que estas palabras, o esta palabra, cuyos sinónimos acabamos de mencionar, son esenciales para reflejar la gloria de Dios. La gloria de Dios que nosotros como cristianos, como criaturas renovadas, como aquellos que han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, debemos irradiar a los demás. Esa gloria del Señor que nosotros debemos comunicar a aquel que aún no ha conocido al Señor tal y como es, en su misericordia y en su amor por cada uno de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero muchas veces nosotros empezamos reflejando esa gloria del Señor, ¿verdad? Pero en otras ocasiones nos encontramos que no estamos reflejando esa gloria del Señor, ¿verdad? Y entonces entramos en un conflicto, ¿verdad? Y tenemos que ponerle atención a esta situación que nosotros podemos estar cayendo y evitarla a toda costa. ¿Por qué? Porque nuestra misión aquí es reflejar la gloria del Señor. Podemos ver cómo podemos reflejar esa gloria del Señor. Lo podemos ver de una forma práctica, ¿verdad? Tenemos que llevar las cosas a una forma práctica. ¿Por qué? Porque la llevamos a nuestro diario vivir, lo llevamos a aquellas personas que tenemos que compartir nuestras vidas, ¿verdad? En nuestros trabajos, en nuestras familias y en nuestro diario vivir. Y una de estas formas la podemos ver en Santiago 1:8, donde habla del doble ánimo, ¿verdad? En Santiago 1:8 nos explica que la persona que es de doble ánimo es como la ola del mar, que es tirada y es arrojada de un lugar a otro, ¿verdad? O sea que no tiene estabilidad, o sea que no tiene firmeza. Esa ola del mar que es tirada y es arrojada por cualquier lugar, dependiendo del viento, dependiendo hasta muchas veces de la luna, ¿verdad? Entonces esta persona inconstante, esta persona que varía, definitivamente no refleja la gloria de Dios. La palabra dice claramente que el tal no piense que agrada al Señor. Entonces debemos evitar el ser de doble ánimo. También, de forma práctica, podemos ver que aquel que quiere una firmeza de corazón es aquel que no tiene temor o no está temeroso a las circunstancias de la vida.
¿verdad? Dice en el libro de Salmos 112, versículo 7, dice que no teme a las malas noticias. Amén. Mire, fíjense muy bien que ahí no dice que no recibirá malas noticias. Ahí dice que no teme a recibir las malas noticias. Porque se trata de la vida de esto, ¿verdad? En todo momento nosotros no vamos a recibir noticias positivas o noticias que nosotros le llamamos buenas. En algún momento de nuestras vidas nosotros recibiremos noticias que las clasificamos como malas noticias. Todos sabemos bien acerca de este tema, qué son buenas noticias y qué son malas noticias, en diferentes ámbitos de nuestra vida. Pero aquel que tiene una firmeza de corazón, aquel que tiene una firmeza de espíritu, un espíritu inquebrantable, no tiene miedo a las circunstancias, ¿verdad? No teme a las malas noticias. No es que no las reciba, sino que no teme a las malas noticias. Otra manera, en forma práctica, de reflejar esta firmeza de espíritu es siguiendo los mandamientos de Dios, obedeciendo las leyes de Dios, ¿verdad? Recordemos que tenemos que reflejar su gloria, tenemos que seguir sus mandamientos y no debemos temer en absoluto. Amén. De esta manera podemos ver cómo es la firmeza, la rectitud, ¿verdad? La invariabilidad de un espíritu. Y este es el tema de nuestra prédica la noche de hoy. Forjando un espíritu inquebrantable. Amén. Todos nosotros queremos tener un espíritu inquebrantable. Un espíritu que no se vence, que no se deja vencer por las circunstancias. Un espíritu que se mantiene firme en los propósitos de Dios, que se mantiene firme en los planes de Dios, que obedece la palabra de Dios. Un espíritu que se mantiene firme en aquellos mandatos que el Señor nos dijo que hiciéramos. Pero ¿cómo logramos forjar un espíritu inquebrantable? Bueno, tendríamos que empezar desde el principio, ¿verdad? Y comenzar a analizar el Salmo 51. El Salmo 51 es un bosquejo de cuando David pedía perdón al Señor, suplicaba por ese perdón hacia el Señor. Entonces, el paso número 1 para forjar un corazón, un espíritu inquebrantable, es reconociendo que necesitamos. Amén. El capítulo 51, verso 10, empieza: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Crea en mí, oh Dios, decía David. ¿Qué significa eso? Que el corazón anterior, pues, no era limpio. Por eso le pide al Señor: crea, haz de mi corazón un corazón limpio. Y nos ponemos a analizar estas palabras y recordamos lo que dijo el Señor acerca de ese corazón de David, ¿verdad? El Señor dijo: he encontrado un hombre con un corazón conforme a mi corazón. Mas sin embargo, David estaba diciendo: crea en mí, Señor, un corazón limpio, ¿verdad? Él sentía que su corazón no era lo suficientemente limpio como para agradar al Señor, lo cual significa que en algunos momentos de nuestras vidas nosotros nos vamos a sentir así, ¿verdad? Nosotros vamos a sentir que le fallamos al Señor, nosotros vamos a sentir que nuestro corazón se ha ensuciado, nuestro corazón se ha desviado de esa relación con Dios. Y David en este momento está reconociendo
Está reconociendo la carencia de un corazón limpio, siendo este el primer paso para comenzar a forjar un corazón inquebrantable, es reconociendo que necesitamos confesar nuestros pecados. Es el segundo paso. Necesitamos reconocer que hemos fallado. El versículo 51 del libro de los Salmos está dentro de un contexto donde David confiesa ese pecado. Podemos ampliar un poco si nos vamos al libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 1. Dice así la bendita palabra del Señor. Jehová envió a Natán a David, y viniendo él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el hombre pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl. Y la historia sigue narrando, ¿verdad? Y en conclusión, esta historia se refiere a cuando el rey David mandó a ejecutar a uno de sus soldados. ¿Por qué? Porque se enamoró de la esposa de este soldado, de Urías. Y entonces, en su pasión desenfrenada, en su pasión malsana, mandó a ejecutar a este hombre para quedarse con su esposa. Pero David en ese momento se encontraba en un estado anestésico, ¿verdad? Porque él cometió el error, hizo lo que hizo, pero no se arrepentía, no confesaba su pecado, no lo admitía, pero el Señor lo confrontó. ¿Por qué confrontó el Señor a David? ¿Por qué? Porque el Señor quiere librarnos de las ataduras que tenemos. El Señor quiere confrontarnos con nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor quiere rescatarnos, quiere salvarnos de la destrucción. Entonces debemos confesar nuestros pecados si queremos tener un espíritu inquebrantable. Debemos confesar los pecados que hemos cometido, debemos ser sinceros con el Señor, hablar con el Señor y confesar y decirle en lo que hemos fallado y arrepentirnos de aquellos pecados cometidos, de aquellas faltas que hemos hecho. En el punto número 3, para tener un espíritu inquebrantable, nosotros debemos de desarrollar el temor a Dios. Le hemos hablado muchas veces
Ese temor a Dios es un temor reverente, es un temor que infunde respeto, que infunde sumisión a Dios. Es ese temor que debemos desarrollar en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Dios nos va a juzgar. Va a llegar un momento, va a llegar el día en que nosotros vamos a tener que compadecer frente al Señor y vamos a tener que rendir cuentas acerca de todas las cosas que hemos hecho. Entonces, es un motivo de temer, ¿verdad? Pero ese temor nos debe llevar a arrepentirnos, ese temor nos debe llevar a tener respeto al Señor, a tener esa sumisión, esa entrega al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios justo, ¿verdad? Siendo Dios un Dios justo, no tendrá nunca por inocente al culpable. El que cometió la falta debe pagar. El que cometió el pecado debe pagar. Nunca Dios tomará por inocente al culpable. Y entonces, esto es una situación complicada para nosotros los humanos, ¿verdad? Porque nosotros hemos heredado esa condición pecaminosa, esa condición de culpabilidad. No hay un hombre aquí en la tierra que no haya pecado. Amén. No hay un hombre que no haya heredado las consecuencias del pecado, aquel pecado original, ¿verdad? Adán y Eva, recordamos. Ese pecado nos condena, y la condena de ese pecado es la muerte. Sí, señores, tan seguro que la paga del pecado es la muerte, así como cuando usted trabaja y cada 15 días recibe su salario, así de seguro es la paga del pecado, la muerte. Estamos condenados a eso. Pero Dios es un Dios de misericordia. Dice la palabra del Señor que sus juicios son hasta los cielos, pero sus misericordias sobrepasan los cielos. Amén. Y ese Dios de misericordia y ese Dios de amor envió a su Hijo Jesucristo a venir aquí a la tierra, a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario y liberarnos de la destrucción, de la muerte eterna que merecíamos a causa del pecado. Eso es lo que nosotros merecíamos. Eso es lo que es la gracia del Señor. La gracia del Señor es una gracia inmerecida, porque nosotros no merecíamos eso. Pero Él, por medio de Jesucristo, en la cruz del Calvario, nos hace merecedores de su gracia. Ahora usted sabe eso, amado, que me escucha de aquel lado. Si usted no ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, hoy es el día. La oportunidad es ahora. Recibe a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Que el Señor Jesucristo renueve tu vida. Acéptalo. Primero, reconoce que necesitas a un Salvador. Hay que reconocer que hemos fallado. Hay que reconocer que estamos perdidos. Entonces, confesamos nuestros pecados. Reconociendo que hemos fallado, confesamos nuestros pecados y nos arrepentimos de ellos para obtener la salvación por medio de Cristo Jesús. Amén. De esto se trata. El mismo Señor Jesús lo dijo: id por el mundo y predicad acerca del arrepentimiento y del perdón de pecados, porque es la única manera como podemos nosotros ser salvos. No hay otra forma de escapar de la condenación. No hay otra forma de evitar ese veredicto, ese día del juicio. No hay otra forma, solamente por medio de Jesucristo, solamente por medio del trabajo que Él hizo en la cruz del Calvario. Así que si usted no ha recibido a Jesucristo en esta noche, en esta tarde o en esta mañana, usted tiene que hacerlo.
Usted tiene que aprovechar la oportunidad que Dios le está brindando. Hoy, ahora, porque no sabemos hasta cuándo va a ser extendida esa oportunidad. Dios es misericordioso. Dios la extiende para ti, pero tú tienes que aprovecharla. Tú tienes que aceptar a Jesucristo en tu corazón. Tú tienes que aceptar su gracia, porque ciertamente Jesús lo hizo. Jesús, siendo Él mismo Dios, se levantó de su trono de la gloria y vino a habitar aquí entre nosotros. Él se tomó la molestia de venir Él mismo personalmente. Él no mandó un ángel, no mandó a ningún otro tipo de criatura a hacerlo. Él mismo personalmente se encargó de solucionar el problema. Aquella separación que había entre el hombre y Dios, Él mismo se encargó de resolver ese problema. Por eso Él vino aquí a la tierra, habitó como uno de nosotros, como un hombre, 100% hombre, 100% Dios, y realizó el trabajo para que pudiéramos ser salvos. ¿Qué nos toca a nosotros? Aceptar eso, ¿verdad? Aceptar eso en nuestros corazones, tener la confianza en Dios. Y esto nos lleva al cuarto paso, que es confiar en el amor de Dios, confiar en la misericordia de Dios, estar seguros de que Dios es misericordioso, es justo y perdonará nuestros pecados. Amén. Dios quiere perdonarnos, Dios quiere darnos vida eterna. Por eso Él mismo vino. Si no hubiera venido, hubiera hecho el trabajo en la cruz del Calvario y hubiera sufrido todo lo que sufrió allá. Por eso, porque Él quiere rescatarnos, porque Él quiere darnos esa vida eterna. Así que, amados, usted que no ha recibido a Jesucristo, que hoy sea el día. Que hoy sea el día que te arrepientas de tus pecados. Que hoy sea el día en que aceptas a Jesucristo en tu corazón. Que hoy sea el día que Dios te visite. Que Dios comience esa transformación. Que sea el día de hoy. Así como cuando David, en este versículo, en este Salmo 51, versículo 10, que él pide esa creación de ese nuevo corazón, esa renovación de ese espíritu firme, de ese espíritu inquebrantable, de ese espíritu recto, que empiece hoy para ti también. Acéptalo como tu Señor y Salvador. Que hoy sea el día de tu transformación, que hoy sea el día en que Jesucristo habite en tu corazón. No lo dejes para mañana, no lo dejes para un minuto ni un segundo después. Hoy y ahora, acéptalo. Yo te voy a ayudar con una oración para que tú repitas conmigo. ¿Estás dispuesto a hacerla? Te invito a que hagas esta oración conmigo. Señor Jesús, en este día yo confieso mis pecados adelante de ti. Yo admito que necesito de tu misericordia, que te necesito a ti para que me limpies, para que me laves, para que quites todo pecado de mi vida, para que seas el sustituto por el pago de todas aquellas malas acciones que he hecho. Señor Jesús, ven y habita en mi corazón, ven y lléname, ven y cambia mi vida. Sí, Señor, ayúdame a ser ese hombre, ayúdame a ser esa persona llena de ti y de tu presencia. Acepto que he fallado. También sé que tú eres grande en misericordia, grande en amor, para perdonarme, para borrar mis pecados por medio del sacrificio en la cruz de Calvario. Lléname y cambia mi vida. Te acepto, Señor Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amados hermanos, concluimos diciendo que para reflejar la gloria de Dios
Debemos tener un corazón cambiado, un corazón renovado. Por esa renovación, ese cambio, solamente lo puede hacer el Señor. Y debemos de tener un espíritu firme, inquebrantable o recto dentro de nuestras vidas. Y así podemos reflejar la gloria de Dios para compartirla con aquellos que no lo conocen, con aquellos que la necesitan. Y que Dios nos ayude a cumplir con esos gloriosos planes que Él tiene para con cada uno de nosotros, para poder llevar su gloria a toda parte en este mundo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.